9:40 de la mañana comenzamos una nueva jornada informativa. En unos minutos más se iniciará la sesión plenaria que tiene como marco principal la interpelación al ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Las preguntas planteadas por la oposición están orientadas a la operación contra el narcoterrorismo en la localidad de Mazángaro, en el Braen, donde falleció un civil y varios resultaron heridos. Pero para mayores detalles, nos enlazamos de una vez con nuestra compañera Susana Espinosa, que se encuentra ya en Galerías. Adelante, Susana. Gracias, Karina. Así es, bien, sabemos que ya está aquí en el Congreso de la República el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, quien deberá pues responder el día de hoy un pliego interpelatorio de 41 preguntas. Están ya los parlamentarios registrando su asistencia para luego, como es de costumbre, pues verificar el quórum de reglamento y dar inicio a esta sesión plenaria. Debemos recordar que el día de ayer el Pleno del Congreso delegó facultades para legislar a la comisión permanente, que será a partir del día 8 de enero hasta el 28 de febrero. Esto será en el periodo de receso. Bien, debemos mencionar que vamos a dar lectura un poco pues a las preguntas que deberá responder el ministro de Defensa. Entre ellas está una para que diga cómo es verdad que la persona con quien habló por teléfono, según el audio más conocido como Luz Verde, difundido por un medio periodístico en julio del 2013, indicándolo que ya tenía la luz verde en aquella interceptación telefónica, es Óscar López Meneses, preguntan. Otra pregunta es que si en el audio en mención usted se refiere a unas compras estatales para ser llevadas a cabo mediante el procedimientos establecidos por el PNUC, detállelas. Otra de las preguntas que se le hace es para que enumere todas las compras que el Ministerio de Defensa ha realizado desde que asumió la cartera de Defensa, con especial detalle de los proveedores de dichas compras. De igual manera, pregunta es la número 8. ¿Es normal que usted como ministro de Estado tome decisiones dependiendo de la autorización que le otorga la ciudadana señora Nadine Heredia, y en cuántas oportunidades lo hizo? Otra de las preguntas es para que el señor ministro comunique de los informes de inteligencia y del operativo a llevarse a cabo en Mazángaro previamente al Ministerio Público. De igual manera preguntan al señor ministro por estos graves hechos ocurridos en Mazángaro y por los anteriores operativos fallidos en donde se desprecia la vida humana. ¿Le alcanzan a usted algún tipo de responsabilidad penal o solamente responsabilidad política como titular del sector? Motivo por el cual debe dar un paso al costado. Otra de las preguntas es para que responda el interpelado cuántas personas de la comunidad de Mazángaro han recibido ayuda material para reparar sus viviendas dañadas como consecuencia del bombardeo ocurrido en dicha comunidad. Bien, también figuran más de 8 preguntas que tienen que ver, pues están relacionadas al escándalo López Meneses. De igual manera hay preguntas con relación a los ascensos militares, ¿no? Entre ellas pues tiene que ver con con qué criterios técnicos y legales se ha calificado el ascenso de oficiales. Bien, pero para conversar un poco en detalle de lo que será pues la presentación del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, aquí en el Pleno del Congreso, vamos a hablar con el congresista de la República, Josué Gutiérrez. Bienvenido al canal del Congreso, congresista. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues con la expectativa de la presencia del ministro de Defensa a efectos de absolver el pliego interpelatorio que debe hacerse en el curso del respeto, que debe hacerse en función también a los parámetros el respeto a la Constitución Política del Perú, toda vez que el reglamento del Congreso establece con claridad que este es un derecho de las minorías a poder hacer las preguntas que estimen conveniente, ¿no? Congresista, ¿qué opinión le merece el hecho de que la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no?, a través de su presidente, congresista Belaunde, haya anunciado que para el día 27 de enero, el día que se dará lectura pues al fallo de La Haya,
habrá una sesión extraordinaria para escuchar el fallo y nuevamente pues después escuchar las declaraciones del presidente de la República. Yo creo que son gestos políticos que tienen además que ir acompañados con una convocatoria de serenidad, una convocatoria de unión entre todos los peruanos, porque es parte integrante de un reto histórico que seguramente nosotros tendremos a bien escuchar todos los peruanos, que Dios nos conceda la vida, en un hecho muy trascendental y que marcará un punto final en la relación hostil que en algún momento se tuvo con el país vecino de Chile, y por lo tanto ellos también tienen la misma expectativa que nosotros, o sea, más allá de la determinación de un fallo, queremos alcanzar paz, justicia, que buscamos reivindicar nuestros derechos, pero también por otro lado zanjar un tema que se ha ido dilatando por muchos años y que nos ha llevado pues a una carrera armamentista muy grande, desconociendo que en el país hay pobreza, extrema pobreza, y que es eso el enemigo principal que hay que combatirlo a la brevedad, ¿no? Congresista, destacaría un poco usted el hecho pues de que las fuerzas políticas se unen, dejan el color político a un lado para unirse en una causa común y es pues de alguna manera fortalecer esas relaciones entre Perú y Chile y no dar ninguna opinión negativa ni adelantarse a lo que será el fallo de la Haya. Yo creo que todas las fuerzas políticas tienen que esperar el pronunciamiento oficial del gobierno y sobre la misma hacer su análisis también independiente, individual, formar una opinión respecto al tema. Pero más allá de eso, hoy día que va a estar el ministro de Defensa, quien representa, digamos, la defensa nacional en el país, creo este Parlamento tiene la obligación de mantener una relación ponderada, una relación alturada, de mucho respeto, porque lo contrario significa debilitar la imagen de unidad que debe mostrar hoy día el Perú. Así que este es un pleno donde hay retos que están hechos manifiestos y hay que compartirlo con todos, ¿no? Congresista, un poco para concretar el hecho del informe final que fue aprobado ayer por la Comisión de Fiscalización, han habido posiciones en contra y a favor. Y abstención también, ¿no? O sea, ya es un dictamen. Ya no corresponde a la comisión evaluar los detalles. Sí hay mucha información suelta que no ha sido tamizada, valorada en ese informe y que seguramente será materia de discusión en este pleno. Lo que veo es que ese informe es incompleto y por lo tanto un informe incompleto va a ser rebatido por todos sus fundamentos dentro del Parlamento. Pero, independientemente, claro, además del acuerdo que adopte el Pleno del Congreso de la República, claro, este informe sirve más como elementos que pueden coadyuvar a cerrar una hipótesis o la investigación dentro del Ministerio Público, porque al final pero ellos como recomendaciones, claro, nada más. Entonces, ¿no? Como titular de la acción penal, el Ministerio Público valorará las conclusiones, valorará las recomendaciones y sobre las mismas probablemente algunos temas los recogerá para sí, pero en todo lo demás esto es un tema objetivo, es un tema jurídico y aquí en este foro lastimosamente nos olvidamos del tema jurídico, del tema objetivo y nos vamos más por una discusión política. Entonces, si de política se trata, los opositores del señor Toledo pues utilizarán todos los medios para desplegar una campaña de desprestigio total y con eso anularlo políticamente al señor Toledo. Y quienes creemos en la democracia sabemos que no son los métodos más adecuados, porque finalmente eso lo único que haría es traslucir una vendetta política que no es correcto, ¿no? Congresista, ya se va a iniciar el pleno. Sí. La última pregunta. En agosto ya se ha anunciado que habrá un gran operativo de erradicación de hoja de coca. Bueno, el año que hemos pasado, el 2013, hemos tenido un récord de erradicación de hoja de coca. Se ha trabajado muy bien en las zonas, se ha pacificado el Alto Guayaga, parte del Monzón, y ahora estamos encaminados para trabajar en lo sucesivo. Muchas gracias. Bien, fueron las declaraciones del congresista Josué Gutiérrez y con la presencia de 79 parlamentarios se da inicio a esta sesión. Veamos. Pedro Cateriano Bellido, quien concurre al Congreso de la República para dar respuesta al pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 9146, admitido en la sesión del 19 de diciembre del 2013. Con dicho fin se le va a invitar a ingresar a la sala de sesiones.
se suspende la sesión por breve término. Pues yo soy, ¿no? Ya va, espera. Ya lo ha anunciado pues el presidente del Congreso, Freddy Otárola, va a hacer su ingreso al hemiciclo principal, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, quien, como hemos dicho al inicio de esta transmisión, él responderá a un pliego interpelatorio de 41 preguntas. Y estas preguntas pues están relacionadas a los ascensos militares, el caso Meneses, ¿no? Así como la compra de armamento y aviones, entre otras. Son 41, entonces las preguntas que deberá responder el ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Como lo hemos dicho, pues estas preguntas están relacionadas con la relación de ascensos militares y él deberá confirmar si los oficiales en situación de retiro que fueron invitados el 1 de enero de 2013 se les está respetando de acuerdo a la ley 19846. También la pregunta 39 refiere a que preguntarle al señor ministro podría informar a la representación nacional cuáles fueron los criterios por el cual ha sido ascendido el oficial de la Fuerza Armada que ha participado en los operativos militares por los cuales usted está siendo interpelado, como es el caso del general de brigada César Díaz Peche, quien ascendió a general de división según publicación efectuada en el Diario Oficial El Peruano el día 5 de noviembre del presente año. La número 40 refiere a que desde que asumió la cartera de ministro de Defensa, ¿cuál considera que ha sido su mayor logro en esta cartera a la fecha y cuáles son sus deficiencias como ministro de Defensa? De igual manera preguntan en qué se basa el ministro para manifestar que el grupo político Fuerza Popular le tiene animadversión tal como lo manifestó. Esa es la pregunta, la 41, la última pregunta. Y otras de las preguntas que figuran, como hemos dicho, figuran muchas preguntas lo que se relaciona pues al caso Meneses y relacionadas también al desastre de Mazangaro. En presencia del titular legislativo, Freddy Otárola, así como de Luis Iberico, hace su ingreso el ministro de Defensa, acompañado de la vicepresidenta del Parlamento, Carmen Omonte. Quien se dirige pues a dar el saludo protocolar para luego pues otra de las preguntas es una relacionada pues al desastre que hubo en Mazangaro, en la que le preguntan que indique qué fue, que si fue un error. Se reanuda la sesión. Veamos. La presidencia y la mesa directiva expresan su más cordial saludo al ministro de Defensa, señor Pedro Cateriano Bellido. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política del Perú y al artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso lo llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República, artículo 83, interpelación de los miembros del Consejo de Ministros. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A.
El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Inciso B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Inciso C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación, acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día siguiente a la votación ni después del 10º. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. La metodología a seguir en la presente sesión, a la que concurre el ministro de Defensa para absolver el pliego interpelatorio emitido en la sesión del 19 de diciembre de 2013, contenido en la moción de orden del día 9146, será la siguiente. El relator leerá cada una de las preguntas contenidas en el pliego interpelatorio, la que inmediatamente será respondida por el ministro de Defensa. En esta etapa no se conceden interrupciones. Conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, el tiempo para el presente debate tendrá una duración de 2 horas, distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. Para tal efecto, se solicita a los portavoces de los grupos parlamentarios que se sirvan a alcanzar a la mesa la relación de oradores en el orden y por el tiempo en el que harán uso de la palabra. Relator, sírvase a dar de lectura a la primera pregunta contenida en el pliego interpelatorio. Pliego interpelatorio al ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido. Preguntas en relación al audio Luz Verde. Pregunta número 1. Diga usted, ¿cómo es verdad que la persona con quien habló por teléfono, según el audio, más conocido como Luz Verde, difundido por un medio periodístico en julio de 2013, indicándole que ya tenía la luz verde en aquella interceptación telefónica, es Óscar López Meneses? Señor ministro. Muy buenos días. No es verdad. Para corroborar esta afirmación, hago entrega de la copia legalizada de la comunicación de fecha 9 de diciembre de 2013 de la empresa telefónica dirigida a mi persona, en donde se acredita que desde mi número celular particular no se han recibido ni efectuado llamadas al número 9547-17650, el cual supuestamente utilizaba López Meneses, según algunos. También presento la certificación notarial que acredita que desde los 2 teléfonos celulares que me asignó el Ministerio de Defensa no se han recibido ni efectuado llamadas al mencionado número. Esta verificación ha sido realizada en base a la información proporcionada por la empresa telefónica al Ministerio de Defensa mediante comunicación de fecha 9 de diciembre de 2013. Asimismo, hago entrega de la carta legalizada de la señora representante residente de las Naciones Unidas y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Perú, en la cual rechaza tajantemente cualquier vínculo con empresas o consorcios del señor Óscar López Meneses en las compras que ha realizado el Ministerio de Defensa en el marco del convenio suscrito con nuestra institución, precisando además que dichas compras se circunscriben únicamente a materiales para equipos médicos para el Centro de Emergencias de Pichari. En tal sentido, ratifica que no existe ni ha existido injerencia alguna del señor López Meneses en dichas adquisiciones. Siguiente pregunta. No he terminado, estoy alcanzando a la mesa las cartas. Continúe, ministro, por favor. Quienes a través de esta pregunta pretenden insinuar que he tenido contacto con gente vinculada a Vladimiro Montesinos, debo manifestar que yo no solo me he opuesto a este delincuente cuando estuvo en el poder, sino que luego participé activamente para repatriar de Suiza dinero que robó a todos los peruanos. Como viceministro de Justicia y en defensa de los intereses del Estado, tuve que pasar por la vergüenza de solicitar personalmente a funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Cancillería de la Confederación Suiza
la devolución de aproximadamente 114 millones de dólares que Montesinos, Hermosa Ríos, Joiguay, entre otros, tenían depositados en la banca suiza. Gracias, ministro. Los documentos que acaba de ser entregados van a ser repartidos en copia a todos los congresistas. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Por qué inicialmente no reconoció su voz y solo reconoció su participación cuando aceptó reunirse con el medio de comunicación que tenía en su poder el audio y quería obtener su versión? Señor ministro. A través de la jefa de prensa del Ministerio de Defensa, el canal Panamericana Televisión solicitó una reunión con quien habla para que escuchara un audio en el que, según ese medio, se oía mi voz. Una vez concedida la cita, los periodistas Marco Vázquez y Rocío Vara se presentaron a mi despacho. Yo los recibí con el procurador del Ministerio, doctor Gustavo Adriancén, y la jefa de prensa, señora Sara Alcántara. Al iniciarse la reunión, grande fue nuestra sorpresa porque los periodistas acudieron sin el audio que dijeron poseer. Solamente mostraron una hoja bond con la transcripción del supuesto diálogo que contenía el audio que ellos decían tener y que el doctor Adriancén leyó en voz alta. Por tal razón, fue imposible reconocer mi voz o mi participación. Vale decir, escuché el audio por primera vez cuando fue difundido por Panamericana Televisión en su programa Panorama el día domingo 14 de julio del 2013. Así he cumplido con declarar a la fiscal doctora Cabello Arce, titular de la 46ª Fiscalía Provincial de Lima, quien está a cargo de la investigación iniciada en mérito a la denuncia que la Procuraduría del Ministerio de Defensa interpuso a mi solicitud contra quienes resulten responsables de la comisión de los delitos de violación de la intimidad, contra la libertad, violación del secreto de las comunicaciones, interceptación telefónica e interferencia o escucha telefónica. No considero casualidad que la propalación del audio que fue ofrecido a otros medios con anterioridad y que voluntariamente decidieron no difundirlo por carecer de relevancia, haya sido divulgado a través de Panamericana Televisión, porque desde el Ministerio de Justicia participé decididamente para que se divulgue el video en el que se observa a Vladimiro Montesinos pagándole millones de dólares al hoy reo contumaz Ernesto Schut Landázuri por la compra de la línea editorial de dicho canal. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. En el audio en mención, usted se refiere a unas compras estatales para ser llevadas a cabo mediante el procedimiento establecido por el PNUD. Detállelas. Señor ministro. Pese a tratarse de un audio groseramente editado y manipulado según la pericia policial efectuada con fecha 9 de diciembre de 2013, cuyo contenido no hace ningún honor a la verdad ni menciona el término compras estatales, explicaré lo referente a las adquisiciones efectuadas a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, debido a la urgente necesidad para que nuestros soldados cuenten en el Braen con un buen hospital. En base al convenio vigente que mantiene el Ministerio de Defensa con el PNUD, llamado Proyecto de Apoyo a la Modernización y Fortalecimiento de las Capacidades del Ministerio de Defensa, se han ejecutado compras para la implementación del Centro de Emergencias de Pichari, ubicado en el Braen, en el marco de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 019-2012, sobre medidas en materia económica para agilizar el equipamiento del Centro de Emergencias de Pichari. Como se puede apreciar en pantalla, dichas adquisiciones bajo la modalidad de administración de recursos incluyeron, entre otros, la compra de equipamiento, ecógrafo, equipo médico, equipos de oxígeno, equipo odontológico, consultorios, equipos para cirugía, anestesia, ventilación especial para las salas de operaciones, instrumentos quirúrgicos y accesorios médicos. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Por qué coordina compras estatales con la ciudadana Nadine Heredia? Señor ministro.
No coordino ni he coordinado nunca compras estatales con la primera dama Nadine Heredia. Las compras de bienes o contratación de servicios en el sector defensa se hacen en estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, Ley de Presupuesto del Sector Público y en la directiva y manual que regulan las compras en el extranjero para el Ministerio de Defensa, así como empleando únicamente los canales de coordinación establecidos en ellas. Todas se encuentran publicadas en el portal electrónico SEACE, Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, al que cualquier ciudadano puede acceder libremente para conocer los procesos que ejecuta el Ministerio de Defensa. Con quienes sí coordino permanentemente las adquisiciones militares es con los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué otros temas coordina con la ciudadana Nadine Heredia y con qué frecuencia se comunica con ella? ¿Sigue usted a la fecha pidiendo luz verde a Nadine Heredia? Señor Ministro. Como manifesté en la respuesta anterior, no coordino ni tampoco he coordinado ningún tema de defensa con la primera dama. Por lo demás, eso de tomar una frase fuera de contexto, dándole sentido absoluto para obnubilar el esclarecimiento de escuchas graves, es una vieja táctica que tarde o temprano delata a sus autores. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. Para que enumere todas las compras que el Ministerio de Defensa ha realizado desde que usted asumió la cartera de Defensa, con especial detalle de los proveedores de dichas compras. Señor Ministro. Señorita Presidenta, el Ministerio de Defensa tiene una lista de miles de proveedores. Si desea la representación nacional, entrego al relator del Congreso el listado para que él dé lectura del mismo. Se repartirá la información pertinente, ministro. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Termino? ¿Me permite terminar? Por favor. Cabe destacar que esta información es de dominio público y se encuentra publicada en el portal electrónico del SEACE, al cual puede acceder cualquier ciudadano. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Por qué en la conversación telefónica difundida, más conocida como la luz verde, el interpelado dice, ¿hay que armar un gabinete? ¿A qué se refería? Señor Ministro. De acuerdo a la pericia efectuada al referido audio por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, con fecha 9 de diciembre de 2013, dicha pericia arroja resultado positivo para el examen de edición y positivo para el examen de manipulación, es decir, ha sido editado y manipulado. Prueba de ello es que en la repetida frase en la cual se menciona a la primera dama, la pericia concluye claramente que la señal inicia y finaliza con cortes abruptos, es decir, esta frase ha sido objeto de edición y manipulación. En tal sentido, deviene innecesario referirse al contenido del mismo, que por lo demás constituye el producto de un hecho delictivo y por ende carece de valor legal. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Es normal que usted como ministro de Estado tome decisiones dependiendo de la autorización que le otorga la ciudadana Nadine Heredia? ¿En cuántas otras oportunidades lo hizo? Señor Ministro. No es normal ni legal, nunca lo he hecho. Siguiente pregunta. Pregunta número 9. Para la compra del satélite para monitorear el territorio nacional, compra que usted está liderando, ¿también recibió luz verde de la ciudadana Nadine Heredia? Por otro lado, y si luego de todas las evaluaciones resulta que no es favorable para el país, entonces, como responsable político, ¿renunciará usted al cargo? Señor Ministro. Repito, no coordino ni trato asuntos del sector defensa con la primera dama. Por lo tanto, el proyecto del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales, CENOIS, para el manejo del Sistema Nacional de Teledetección Espacial, no lo he tratado con ella. De otro lado, en un esquema constitucional como el nuestro, un ministro de Estado renuncia cuando el presidente de la República se lo solicita.
por voluntad propia o cuando el Congreso de la República hace efectiva su responsabilidad política de acuerdo al artículo 132 de la Constitución, aprobando un voto de censura. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. Explique usted a qué se debe que el Ministerio de Defensa tenga una cercana relación comercial con Francia y Corea, países donde Ollanta Humala ha trabajado como agregado militar. Señor Ministro. El Perú, desde el inicio de su vida republicana, ha establecido relaciones bilaterales con varios estados soberanos, con los cuales ha tendido puentes destinados a complementar su desarrollo económico, social, cultural o de seguridad, entre otros. Así se han podido mejorar nuestras capacidades para preservar la soberanía e integridad nacional. El avance de otros países en materia de defensa ha coadyuvado a que progresemos en aspectos como la educación, doctrina y entrenamiento militar, así como de nuestra propia industria para la defensa. El establecimiento de relaciones bilaterales en el ámbito de la defensa no está limitado a un criterio vecinal o regional, sino mundial, en el que además del desarrollo de los países, también se toma en cuenta la simetría y el beneficio mutuo. Las relaciones con la República Francesa se remontan a la época anterior a la guerra con Chile. Tanto Francisco Bolognesi como Andrés Avelino Cáceres cumplieron misiones para la compra de armamento y piezas de artillería en ese país. Resulta evidente que las relaciones con este país tienen al menos 150 años. Asimismo, debemos destacar que en las últimas décadas, por ejemplo, los aviones Mirage fueron adquiridos por el Perú en la década del 60 y del 80. En el primer gobierno del presidente Belaúnde se adquirieron los primeros aviones Mirage y en el segundo gobierno del presidente Belaúnde se compraron los aviones Mirage 2000, proceso que fue variado durante el primer gobierno del presidente García con la conocida reducción de los mismos. En su segundo gobierno, el presidente García destinó más de 420 millones de soles en adquisiciones a empresas francesas realizadas para la Fuerza Aérea. Asimismo, entre los años 2006 a 2011, hizo lo propio para la Marina de Guerra por un monto aproximado de 20 millones de soles. En conclusión, tanto las relaciones castrenses como la utilización de equipo francés por nuestras Fuerzas Armadas tienen décadas de existencia. Sobre la relación con Corea en el ámbito de la defensa, cabe señalar que en los años 2009 y 2011 el gobierno del presidente García adquirió al gobierno coreano medios de transporte táctico y vehículos de asalto y reconocimiento. Inclusive, el proceso para la adquisición de los aviones KT-1P se inició en el segundo gobierno del expresidente García, que posteriormente nuestro gobierno ha concluido, incorporando la coproducción, la transferencia tecnológica y el offset. La vinculación con Corea, por lo tanto, es reciente, pero es ventajosa para ambos países, razón por la cual existe ahora una alianza estratégica que incrementa la relación militar con mayor cooperación en el campo del entrenamiento y la educación para nuestros oficiales. Sin embargo, no son la República Francesa ni la República de Corea los países a los que más se ha comprado material militar. Siguiente pregunta. Pregunta número 11. ¿Su despacho ya logró identificar a los autores de la intervención telefónica? ¿En qué estado se encuentra la investigación? Dado que la tarea de investigar, descubrir y sancionar a los responsables corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial, inmediatamente después de que se divulgó el audio, dispuse que la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa presentara la denuncia penal para descubrir a los delincuentes responsables del delito. En cuanto al estado de la investigación, el 16 de julio del 2013, la 46ª Fiscalía Provincial Penal de Lima resuelve abrir investigación encargando esta actividad a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional. En sede policial se tomaron las declaraciones de todos los involucrados, denunciantes, funcionarios del Ministerio de Defensa, representantes del programa televisivo, peritos, etcétera,
y yo mismo brindé mi declaración el día 25 de julio de 2013 ante la doctora Cabello Arce, encargada de la investigación. A la fecha nos encontramos a la espera del pronunciamiento definitivo de esa Fiscalía. Siguiente pregunta. Preguntas relacionadas al desastre de Mazángaro. Pregunta número 12. Usted ha manifestado que los gobiernos anteriores habían permitido avanzar al terrorismo con la política del avestruz. ¿A qué gobiernos específicamente se refiere? ¿Qué diferencia tiene con lo que usted está haciendo en estos momentos con el tema de los López? Señor ministro. No utilicé la forma plural, me refería al gobierno pasado. Es una opinión, por lo tanto, personal, sustentada en una evaluación de los hechos. En primer lugar, porque considero que hubo carencia de liderazgo. Puedo mencionar frente a la representación nacional que mientras fue presidente de la República el señor Alan García Pérez no viajó en ninguna oportunidad al Brain. No constan registros de que durante los 5 años de su gobierno haya visitado una base contraterrorista. En cuanto a la última parte de la pregunta, ¿a qué López se refieren los parlamentarios que la formulan? No tengo idea, porque en el Brain no hay ningún clan López. El actual gobierno, para enfrentar el terrorismo, ha cambiado radicalmente la estrategia, llevando adelante un trabajo de inteligencia entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que como es de dominio público, viene obteniendo importantes resultados, a pesar de lo que sostengan nuestros críticos. Siguiente pregunta. Pregunta número 13. En el caso del desastre de Mazángaro, usted indicó que fue un error, pero la verdad es que no fue un error, fue negligencia mortal, porque a sabiendas que mundialmente actos similares están prohibidos, se ejecutó y usted ordenó la operación. Fue planificado y aprobado. ¿Los errores son involuntarios? ¿Qué tiene que decir al respecto? Señor ministro. Este caso está en manos de la justicia, razón por la cual aseverar que fue negligencia mortal, como lo señala la pregunta, afecta la presunción de inocencia y viola los derechos de los oficiales que participaron en este operativo. Sin embargo, cabe informar que la operación no fue proyectada ni aprobada en el nivel estratégico, es decir, entre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Ello debido a una simple razón. Este tipo de planes, por su naturaleza, se coordinan en el nivel operacional táctico, es decir, entre el Comando Especial Brain y la Segunda Brigada de Infantería del Ejército. En tal sentido, las operaciones rutinarias que se llevan a cabo en la zona de emergencia del Brain, que son muchas, son coordinadas entre el Comando Especial Brain y la Segunda Brigada de Infantería. Como ministro de Defensa, puedo pedir información de cualquier operación o actividad en el Brain, pero no es el curso ordinario de dichas operaciones el que se coordinen previamente con el ministro de Defensa, porque naturalmente tal procedimiento haría ineficiente e imposible que se lleven a cabo los cientos de operativos diarios en dicha zona. Las investigaciones que actualmente vienen efectuando el Ministerio Público y el Fuero Militar Policial determinarán si existe responsabilidad, de qué naturaleza y en quiénes recae esta. En conclusión, ratifico la versión del Comando Conjunto. Se trató de un hecho lamentable, razón por la cual en su debida oportunidad pedí disculpas públicas y hemos procedido a indemnizar a los damnificados. Siguiente pregunta. Pregunta número 14. ¿Usted como ministro de Defensa cree que la justicia es para todos? De ser así, ¿considera que Ollanta Humala, como jefe de las Fuerzas Armadas, debería ser condenado a prisión por la muerte de Paulino Guamán por autoría inmediata, tal como ordenó la sentencia del juez San Martín contra el presidente Alberto Fujimori? Señor ministro. Cabe precisar que el presidente de la República no es el jefe de las Fuerzas Armadas, sino, de acuerdo al artículo 167 de la Constitución, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Obviamente, creo que la justicia es para todos. Para un hombre con formación constitucional, los sucesos materia de cuestionamiento no tienen en lo absoluto
punto de comparación con los delitos por los cuales fue sentenciado el señor Fujimori y en el que participaron 3 cortes: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Chile y la Corte Suprema de nuestro país, algo inédito a nivel internacional. El presidente Ollanta Humala no ha dado un golpe de Estado. El presidente Ollanta Humala no ha cerrado el Congreso de la República. El presidente Ollanta Humala no ha destituido magistrados de la Corte Suprema ni al fiscal de la Nación. El presidente Ollanta Humala no ha conformado comisiones ejecutivas para controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público. El presidente Ollanta Humala no ha destituido a miembros del Tribunal Constitucional. El presidente Ollanta Humala no ha cesado al Contralor General de la República y nombrado uno a dedo. El presidente Ollanta Humala no ha reconocido ante el Poder Judicial haber realizado espionaje telefónico. Asimismo, no consta en ningún video que algún asesor del presidente Ollanta Humala haya comprado congresistas de la oposición. No consta en ningún video que algún asesor del presidente Ollanta Humala haya sobornado a medios de comunicación para comprar sus líneas editoriales. Cabe resaltar que para que se aplique la teoría del dominio del hecho de Klaus Roxin sobre la autoría inmediata, se tiene que demostrar la existencia de un control total del aparato del poder y un manejo totalitario sobre la situación de los hechos que impidan las investigaciones y que protejan a los actores vinculados a los actos delictivos supuestamente ocurridos. Situación que actualmente no ocurre en el país porque hay un sistema de democracia plena. Siguiente pregunta. Pregunta número 15. En Mazángaro falleció una persona y resultaron 4 personas heridas. No había terminado, simplemente... Continúe, ministro, por favor. Bebí un poco de agua, Presidenta, si me Muy permite bien, ministro. concluir. Continúe. Con relación a la lamentable muerte del señor Paulino Guamán Vilcatoma, debo decir que no se produjo como consecuencia de una acción calificada dentro de los delitos de lesa humanidad. Así lo ha determinado el fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo, competente para delitos de lesa humanidad, en la resolución fiscal número 275-2013 de fecha 22 de noviembre del 2013, donde indica: los hechos materia de la investigación configuran delitos comunes y no delitos de lesa humanidad. Repito, los hechos materia de investigación configuran delitos comunes y no delitos de lesa humanidad. Por los fundamentos fácticos y jurídicos antes expuestos, por lo que en aplicación de los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, esta Fiscalía Penal resuelve devolver la investigación a la primera Fiscalía Provincial Mixta de Satipo para que proceda conforme a sus atribuciones. Realizar comparaciones tan inconsistentes me parece una verdadera arbitrariedad. Siguiente pregunta. Pregunta número 15. En Mazángaro falleció una persona y resultaron 4 personas heridas. Al respecto, ¿contó el fallido operativo con un informe de inteligencia? Señor ministro. Sí, todas las operaciones que se ejecutan en la zona del Braen se realizan solo cuando se tiene información que luego de ser evaluada, analizada y contrastada, se convierte en inteligencia. Las informaciones pueden obtenerse además de distintas fuentes, como la participación de colaboradores, patrullas de reconocimiento, agentes o documentos. En el caso puntual de Mazángaro, se recolectó una serie de informaciones que luego de ser evaluadas fueron difundidas para alertar en forma conveniente a los elementos de maniobra que forman parte del Comando Especial Braen, hecho que fue informado a la Comisión de Defensa del Congreso de la República en su debida oportunidad. Siguiente pregunta. Pregunta número 16. Según el comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante el cual se señala que por informaciones de inteligencia se tuvo conocimiento que delincuentes terroristas planeaban ejecutar una acción contra el personal de la base contraterrorista de Mazángaro,
ubicada en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, departamento de Junín, mediante la colocación de trampas explosivas a lo largo de las trochas que conducen a los puestos de vigilancia de dicha base contraterrorista. Al respecto, ¿usted tuvo conocimiento de dichas informaciones de inteligencia y desde cuándo? Señor Ministro. No la tuve. Tal como lo expliqué en la respuesta a la pregunta número 13, como Ministro de Defensa no me corresponde aprobar ni autorizar aspectos de nivel táctico de las operaciones militares en el Braen. Como indiqué anteriormente, este tipo de operaciones se coordina a nivel operacional táctico, es decir, entre el Comando Especial Braen y la Segunda Brigada de Infantería del Ejército. Las operaciones militares que se llevan a cabo en la zona de emergencia del Braen son miles, como se puede apreciar en el cuadro en pantalla, y se organizan entre el Comando Especial Braen y la Segunda Brigada de Infantería, tal como he informado a la Comisión de Defensa en su debida oportunidad. Siguiente pregunta. Pregunta número 17. Para que responda el interpelado, sí comunicó al presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas respecto de la realización de dicho operativo militar ocurrido en Mazángaro. Señor Ministro. No, ya que como expliqué en respuestas a las preguntas anteriores, las acciones militares diarias en la zona del Braen no se coordinan a nivel de Ministro de Defensa, Comando Conjunto, por ello no tuve conocimiento previo acerca de dicha acción militar hasta después de su ejecución y de cuyo resultado sí informé al presidente de la República en base al reporte que me proporcionó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Siguiente pregunta. Pregunta número 18. Señor Ministro, los reiterados actos que lesionan la vida de personas inocentes en los operativos militares que está desarrollando su sector y en muchos de ellos inclusive con pérdida de vidas humanas, ¿estos hechos son actos de lesa humanidad? Señor Ministro. Desde el inicio de mi gestión, en un solo y muy lamentable suceso como resultado de un operativo militar, ha fallecido un ciudadano en el poblado de Nueva Esperanza, Mazángaro, San Martín de Pangoa, en la provincia de Satipo, en Junín. Al país y a los agraviados hemos presentado nuestras disculpas por este penoso hecho y a la fecha, con la mayoría de ellos, hemos suscrito acuerdos indemnizatorios que han sido pagados en su integridad. Igualmente, debo mencionar el lamentable fallecimiento de la menor Zoraida Caso, respecto del cual la Fiscalía Provincial Especial en Terrorismo y Lesa Humanidad de Tinguamaría ha dispuesto el archivamiento provisional del caso al no haberse podido identificar a la fecha al autor del disparo que le causó la muerte. No obstante, al respecto debo precisar que la evidencia médico-forense en este caso indica que el disparo solo es posible que haya sido efectuado por delincuentes narcoterroristas cuando huían, dado que se trata de un disparo cuya trayectoria resulta imposible de haber sido efectuada por miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Asimismo, los daños colaterales producidos a raíz de operativos militares, tales como lesiones a ciudadanos, no constituyen actos de lesa humanidad por no estar establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que se entiende por crimen de lesa humanidad a los actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Respecto de los sucesos ocurridos el 16 de octubre de 2013 en la base contraterrorista de Mazángaro, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Especializada de Derechos Humanos con sede en Huancayo, con fecha 22 de noviembre de 2013, ha emitido una disposición fiscal en la cual precisa que los hechos ocurridos en la mencionada base no constituyen delito de lesa humanidad porque no existe documento alguno que acredite la existencia de un plan previo para acabar con la vida de miembros de la población civil a través de un uso excesivo de la fuerza. Y por esta razón es que resolvió devolver los actuados a la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Satipo, para que se aboque al conocimiento de la investigación preliminar, la misma que a la fecha se encuentra en giro. El actual gobierno
según corresponda, antes y después de los operativos, cumple con informar de los hechos al Ministerio Público, al cual ofrece toda su colaboración para contribuir a la búsqueda de la verdad, razón por la cual, a diferencia del pasado, no hay acción u operativo militar que sea ocultado. Siguiente pregunta. Pregunta número 19. Señor Ministro, usted comunicó de los informes de inteligencia y del operativo a llevarse a cabo en Mazángaro previamente al Ministerio Público. Señor Ministro. La Ley 27934, ley que regula la intervención de la Policía y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, dispone que cuando los hechos tienen relevancia jurídico-penal, existe la obligación de dar cuenta al fiscal al término de la distancia a fin que asuma la conducción de la investigación. Precisado ello, debo señalar que el 16 de octubre de 2013, en Mazángaro, no se realizó operación militar alguna destinada a capturar o enfrentar a delincuentes terroristas, sino que se llevó a cabo una acción militar rutinaria ejecutada al amparo del Decreto Legislativo 1095, que establece las reglas del empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, dirigida a neutralizar trampas explosivas, las cuales por su naturaleza y alcance no requieren de la participación o intervención previa del Ministerio Público. Cabe resaltar que la Ley 27934, cuando se trata de acciones militares, no establece que las mismas deban ser comunicadas previamente al representante del Ministerio Público. Siguiente pregunta. Pregunta número 20. Respecto del fallido operativo, así como de otros operativos fallidos en donde se ha vulnerado la vida y lesionado gravemente la integridad de las personas, ¿qué acciones o medidas de seguridad ha dispuesto su despacho de forma tal que esto no vuelva a ocurrir? Señor Ministro. El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha remitido al Comando Especial BRAEM el 5 de noviembre de 2013 disposiciones para el cumplimiento de medidas de seguridad a fin de evitar estos incidentes durante el planeamiento y ejecución de las operaciones militares. Siguiente pregunta. Pregunta número 21. Señor Ministro, por estos graves hechos ocurridos en Mazángaro y por los anteriores operativos fallidos, en donde se desprecia la vida humana, ¿le alcanzan a usted algún tipo de responsabilidad penal o solamente responsabilidad política como titular del sector, motivo por el cual debe dar un paso al costado? Señor Ministro. En primer lugar, ¿de qué operativos fallidos estaban preguntando? Nuestras Fuerzas Armadas despliegan diariamente numerosos operativos. En el caso de Mazángaro, hemos asistido inmediatamente a los afectados. En el caso de Quepachato, hemos defendido la acción de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público ha resuelto el sobreseimiento de la causa. Y en el penoso caso de la niña Zoraida, la Fiscalía ha archivado el caso por no encontrar responsables. Estos son 3 casos penosos, pero a la vez aislados en un total de 5.027 operativos efectuados en el BRAEM en el año 2012 y 9.126 en el 2013. Repito, en un total de 5.027 operativos efectuados en el BRAEM en el año 2012 y 9.126 en el 2013. Esta estadística no incluye las lamentables bajas que han sufrido nuestras Fuerzas Armadas ni los civiles inocentes como consecuencia de ataques perpetrados por delincuentes terroristas. Naturalmente, toda muerte nos conmueve, pero no podemos aceptar que se mencione como actos fallidos acciones u operativos en los cuales los miembros de nuestras Fuerzas Armadas arriesgan sus vidas en defensa de los ciudadanos y del Estado de Derecho. Nuestras Fuerzas Armadas emplean todos sus esfuerzos en el BRAEM con miras a salvaguardar la vida humana de los compatriotas peruanos que hoy ven afectados sus derechos por los delincuentes narcotraficantes y terroristas.
Todas nuestras directivas y todos nuestros planeamientos son desarrollados priorizando y protegiendo indispensablemente la vida humana y los demás derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No existe ninguna directiva ni planeamiento que ordene a nuestras tropas actuar con desprecio a la vida humana. El solo decirlo ofende la moral institucional y lastima el honor de nuestros comandos caídos en el frente. La Fiscalía Provincial Mixta de la provincia de Satipo está desarrollando una investigación preliminar sobre los sucesos ocurridos el 16 de octubre de 2013 en la base contraterrorista de Mazángaro. El pasado 26 de diciembre de 2013, en presencia del fiscal Diógenes Cáceres, titular de la investigación, se ha realizado una inspección técnico-policial en Pichari al Comando Especial Braem. Asimismo, se ha dispuesto la toma de declaraciones indagatorias a los miembros de las Fuerzas Armadas que tuvieron participación en el operativo, así como a los agraviados y familiares del finado. Al término de las investigaciones y en su oportunidad, la autoridad fiscal competente determinará las responsabilidades penales que correspondan en todos sus niveles, si las hubiere. En cuanto a la responsabilidad política, en mi condición de ministro de Defensa, soy el titular del sector y por lo tanto su responsable político. Mi permanencia en el cargo depende de la confianza del Presidente de la República y del Parlamento Nacional. Siguiente pregunta. Pregunta número 22, para que responda el interpelado. ¿Cuántas personas de la comunidad de Mazángaro han recibido ayuda material para reparar sus viviendas dañadas como consecuencia del bombardeo ocurrido en dicha comunidad? Señor Ministro. Gracias. La población civil de la comunidad de Mazángaro ha recibido ayuda económica y material teniendo en consideración el nivel del daño causado a las viviendas de acuerdo a lo siguiente. Se han reconstruido las 4 viviendas seriamente dañadas y se han reparado las 27 que lo fueron parcialmente. Se reparó el centro educativo y la casa comunal que también fueron afectadas. Se envió equipos médicos, especialmente psicólogos, para el tratamiento médico de la población. Se entregó dinero en efectivo a los propietarios de las 4 viviendas seriamente dañadas por un monto total de 14.500 nuevos soles. Se les proporcionó atención médica a los heridos que la requerían desde ocurridos los hechos hasta la fecha. Además de las actividades antes descritas, el día 29 de octubre del año pasado se ejecutó una operación de ayuda humanitaria y actividades cívicas de integración en el centro poblado de Nueva Esperanza en Mazángaro, repartiéndose material y herramientas para mejorar sus viviendas, prendas para adultos, atención médica y psicológica y entrega de víveres. Siguiente pregunta. Pregunta número 23. Señor Ministro, ¿cuándo se efectuará el pago de indemnización a la viuda del señor Paulino Guamán Vilcapoma, muerto por error en el operativo de Mazángaro? Señor Ministro. Debo informar que a la fecha se han suscrito y pagado acuerdos indemnizatorios con todos los agraviados y con las madres